España ha perdido completamente el juicio. Lo que estamos viviendo no es política, es un circo de corrupción, manipulación y abuso de poder. Tenemos a un gobierno que se ha cargado la separación de poderes, ha negociado con terroristas e independentistas para aferrarse a la Moncloa y ha dejado al país en la ruina. Mientras la pobreza se dispara y la clase media se desmorona, los medios afines al régimen se dedican a hacer propaganda y a atacar a quienes se atreven a señalar la podredumbre del sistema. La última prueba de esto la vimos este miércoles, cuando periodistas de La Sexta, El País y otros medios de izquierda salieron a manifestarse. Sí, manifestarse. No contra el paro, no contra la corrupción, no contra el empobrecimiento de los españoles, sino contra Vito Quiles, un periodista que simplemente hace preguntas incómodas al gobierno. Esto no es una broma, es la realidad más grotesca que hemos visto en mucho tiempo. Un grupo de periodistas, que se supone que deberían defender la libertad de expresión, se plantaron en la puerta del Congreso de los Diputados con pancartas en las que se podía leer frases como «señalar no es periodismo», en clara defensa de los políticos del PSOE y Sumar. Sí, esos mismos políticos que huyen de las preguntas como si fueran vampiros ante un crucifijo. Pero aquí viene lo más grave. ¿Sabéis qué pasó un día antes en ese mismo lugar? Un centenar de personas se manifestaron pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y fueron desplazados a un callejón cercano para que no se viera su protesta en las fotos. Es decir, si te manifiestas contra el gobierno, la Policía Nacional, dirigida por Marlaska, te esconde para que no molestes. Pero si eres un periodista progresista que va a defender al régimen, puedes manifestarte hasta en la cocina del Congreso si hace falta. ¿Veis la jugada? No se trata de justicia, no se trata de democracia. Se trata de control. Control de la opinión pública, control de los medios y, sobre todo, control de la narrativa. No quieren que la gente vea la indignación del pueblo, pero sí quieren que parezca que hay una gran preocupación por los pobres políticos acosados por periodistas incómodos. Lo bueno, y lo que les duele en el alma, es que la Constitución impide echar a un periodista por hacer su trabajo correctamente. Aunque, viendo lo que han hecho con la amnistía de Puigdemont, no me extrañaría que mañana mismo se sacaran un decreto para prohibir a Quiles pisar el Congreso. Y ahora dime tú, ¿vas a dejar que te sigan manipulando? Si estás harto de esta farsa, suscríbete al canal y demuestra que somos muchos los que no nos dejamos engañar. ¿Cuántos seremos? Lo que ocurrió en las puertas del Congreso de los Diputados este miércoles es la prueba definitiva de cómo el gobierno y sus medios afines han pervertido por completo la democracia en España. Estamos hablando de periodistas, teóricamente defensores de la libertad de expresión, manifestándose para defender al gobierno de las preguntas incómodas de un reportero independiente. Sí, lo has oído bien. No protestaban contra la precariedad, ni contra la corrupción, ni contra los ataques a la prensa libre. Protestaban porque un periodista hace su trabajo demasiado bien y eso molesta al poder. Pero el escándalo no termina ahí. La imagen de estos reporteros serviles entre los leones del Congreso tiene aún más gravedad cuando la comparamos con lo que sucedió un día antes. Allí mismo, en ese mismo lugar, un centenar de ciudadanos se manifestaron para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. ¿Y qué hizo la Policía Nacional, bajo las órdenes del ministro Fernando Grande Marlaska? Los apartaron a un callejón lateral para que no se vieran en las fotos. No podían permitir que las cámaras captaran la indignación del pueblo contra el gobierno. En cambio, los periodistas progresistas, esos que trabajan al dictado de Moncloa, sí pudieron manifestarse a plena luz del día, en la misma puerta del Congreso, con sus pancartas en defensa del PSOE y sus aliados. No solo no les pusieron trabas, sino que les permitieron hacer su acto de propaganda sin ninguna restricción. Vamos a dejarlo claro, si te manifiestas contra Sánchez, te ocultan. Si te manifiestas contra un periodista que incomoda al gobierno, te dejan hacer lo que quieras. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué peligro representa Vito Quiles para que los lacayos mediáticos del gobierno se movilicen en su contra? La respuesta es sencilla, dice la verdad. No se calla. Hace lo que ellos no se atreven a hacer. Mientras La Sexta, El País y compañía se dedican a maquillar la realidad, Quiles se planta delante de los ministros y les pregunta lo que nadie más se atreve a preguntar. Les enfrenta a su propia hipocresía, a sus mentiras, a sus escándalos. Y eso, en esta España gobernada por el socialismo más autoritario, es imperdonable. El lema de la manifestación era señalar no es periodismo. Vamos a desmontar esa falacia. Lo que no es periodismo es ser un simple altavoz del gobierno.
Lo que no es periodismo es ocultar la corrupción, ignorar los abusos de poder y perseguir a quienes sí hacen su trabajo con rigor. Señalar a los poderosos, a los que manejan los hilos, a los que están destruyendo este país con su incompetencia y su ansia de poder, eso sí es periodismo. Y eso es precisamente lo que quieren erradicar. Lo peor de todo es que esta caza de brujas mediática es solo una pieza más de un plan mucho mayor. Quieren el control absoluto de la información. No les basta con tener comprados a los grandes medios con subvenciones millonarias. También necesitan aplastar cualquier voz disidente que escape a su dominio. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? No estamos hablando de una simple manifestación de periodistas. Estamos hablando de un sistema en el que solo puedes opinar si es para alabar al gobierno. Estamos hablando de una prensa que ya no fiscaliza al poder, sino que lo protege y ataca a quienes se atreven a desafiarlo. ¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a quedarnos callados mientras nos imponen un pensamiento único? Si crees que la prensa debe ser libre y no un órgano de propaganda del gobierno, comparte este vídeo. Porque si ellos quieren callarnos, tenemos que gritar aún más fuerte. Lo que está ocurriendo en España con la prensa es de escándalo. No estamos ante un problema aislado, sino ante una estrategia calculada para aniquilar cualquier tipo de disidencia. La manifestación de los periodistas de La Sexta y El País en la puerta del Congreso no fue solo una rabieta contra Vito Quiles, sino una demostración de poder del aparato mediático del gobierno. Quieren dejar claro que ellos deciden qué es periodismo y qué no lo es. Si eres un periodista servil que nunca cuestiona al poder, te protegen y te aplauden. Pero si te atreves a hacer preguntas incómodas, si denuncias la corrupción, si pones en jaque el relato oficial, entonces eres un problema. Y si eres un problema, la maquinaria propagandística te va a aplastar. Pero esto no es nuevo. Ya hemos visto antes cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado a los medios para controlar la narrativa y manipular la opinión pública. Desde que llegó al poder, ha repartido millones en subvenciones a los grandes grupos mediáticos, garantizándose así su lealtad. Solo en 2023, el Ejecutivo destinó más de 100 millones de euros en publicidad institucional, gran parte de los cuales fueron a parar a medios afines. Mientras tanto, los periodistas independientes que no están al servicio del régimen son señalados, perseguidos e incluso censurados. No olvidemos lo que pasó con la cuenta de estado de alarma en YouTube, cerrada tras la presión de ciertos sectores. O cómo Quiles ha sido acosado en redes sociales por hordas de fanáticos del gobierno que lo consideran un enemigo simplemente por hacer preguntas. Y esto no es exclusivo de España. Este modelo de control mediático lo hemos visto en otros países gobernados por la izquierda más radical. En Argentina, con los gobiernos kirchneristas, se crearon listas negras de periodistas opositores. En Venezuela, Hugo Chávez y Maduro cerraron medios y encarcelaron a periodistas incómodos. ¿Vamos a permitir que España siga ese camino? Porque lo que está en juego aquí no es solo la libertad de prensa, sino la democracia misma. Un país sin prensa libre es un país sin control sobre el poder. Y un gobierno que no teme ser cuestionado es un gobierno que puede hacer lo que le dé la gana sin consecuencias. La complicidad de la Policía Nacional en este caso también es alarmante. Que Marlaska permita que los periodistas afines al gobierno se manifiesten en la puerta del Congreso mientras los ciudadanos que piden la dimisión de Sánchez son apartados a un callejón es una vergüenza democrática. Es la prueba de que el Estado ya no está al servicio de todos, sino solo de unos pocos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos digan lo que podemos ver, leer y escuchar? Si te indigna este atropello a la libertad, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir denunciando lo que otros callan. No pueden silenciarnos a todos. España está entrando en una fase peligrosísima. La libertad de prensa está en riesgo, la manipulación mediática es descarada y el gobierno no solo controla el discurso, sino que persigue activamente a quienes lo desafían. Lo que ocurrió en las puertas del Congreso con la manifestación de los periodistas de La Sexta y El País es solo una prueba más de cómo han convertido los medios en herramientas de propaganda y represión. ¿Quién iba a imaginar que en una democracia los periodistas se manifestarían no para exigir transparencia, ni para pedir explicaciones sobre los abusos del poder, sino para defender a los políticos de las preguntas incómodas? Es surrealista, pero es la realidad que tenemos delante. Mientras los ciudadanos que pedían la dimisión de Pedro Sánchez fueron arrinconados en un callejón para que su protesta no fuera visible, los periodistas del sistema pudieron manifestarse con total libertad en la puerta del Congreso.
La diferencia de trato es evidente y preocupante. La Policía Nacional, controlada por Marlaska, actúa con un doble rasero indignante. Si eres progresista y defiendes al gobierno, puedes hacer lo que te dé la gana. Si eres un ciudadano harto de la corrupción, te invisibilizan. Lo peor de todo es que esta persecución no se va a detener aquí. Hoy le toca a Vito Quiles, pero mañana podría ser cualquier otro periodista, y pasado mañana cualquier ciudadano que se atreva a desafiar la versión oficial. Ya hemos visto cómo las redes sociales censuran a cuentas que critican al gobierno. Ya hemos visto cómo han intentado multar y castigar a quienes se manifiestan contra Pedro Sánchez. Lo que estamos viviendo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia bien definida. El gobierno sabe que su única manera de mantenerse en el poder es a través del control absoluto de la narrativa. Saben que si la verdad sale a la luz, si la gente empieza a abrir los ojos, su castillo de naipes se derrumba. Por eso necesitan silenciar a quienes cuestionan su relato. No es casualidad que los medios de comunicación reciban millones de euros en subvenciones y publicidad institucional. No es casualidad que los periodistas críticos sean perseguidos y señalados. No es casualidad que se intente demonizar a quienes simplemente hacen su trabajo con honestidad. Todo forma parte del mismo plan: erradicar cualquier oposición real y consolidar un sistema donde solo exista una única versión de la realidad. Pero aún estamos a tiempo de detener esta deriva autoritaria. Aún podemos plantar cara y demostrar que la verdad no se puede ocultar. No podemos permitir que nos silencien. Tenemos que ser más. Tenemos que alzar la voz. Comparte este vídeo, haz que llegue a todas partes. Porque si ellos controlan los medios, nosotros tenemos la responsabilidad de difundir la verdad. Lo que está ocurriendo en España no es solo preocupante, es directamente escandaloso. Estamos viendo cómo el gobierno, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, está instaurando un sistema donde solo existe una verdad oficial. Todo lo que la desafíe debe ser silenciado, ridiculizado o eliminado. El caso de Vito Quiles es solo un síntoma de un problema mucho mayor. No es solo el quien está en el punto de mira, sino todos los periodistas y medios que no se han vendido al poder. Hoy intentan destruir su credibilidad. Mañana podrían cerrarle canales y pasado mañana cualquier ciudadano que critique al gobierno en redes sociales podría enfrentarse a censura o incluso represalias legales. Y no nos engañemos, esto no es algo espontáneo. Es una estrategia bien calculada. Primero compran a los grandes medios con subvenciones millonarias. Después, promueven leyes y normativas para restringir lo que se puede decir y lo que no. Y finalmente, utilizan a sus medios afines para atacar a quienes aún se atreven a cuestionarles. Es exactamente la misma táctica que han usado regímenes autoritarios en América Latina y en otros países donde la libertad de expresión se ha convertido en un lujo del pasado. El mensaje que nos están enviando es claro: si te alineas con el poder, serás protegido. Si te atreves a criticarlo, te convertirás en un enemigo. Pero lo que no entienden es que la verdad no se puede ocultar para siempre. Por mucho que intenten manipular, censurar y callar a los críticos, siempre habrá quienes se enfrenten a esta farsa. El hecho de que la Policía Nacional, bajo las órdenes de Marlaska, haya permitido la manifestación de los periodistas afines al gobierno en la puerta del Congreso mientras escondía a los ciudadanos que exigían la dimisión de Pedro Sánchez es la prueba de que la democracia en España está en peligro. No todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si eres de la cuerda del PSOE y Sumar, tienes privilegios. Si no, prepárate para ser marginado. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿vamos a permitirlo? ¿Vamos a aceptar sin más que nos digan lo que podemos pensar, decir y ver? ¿O vamos a plantar cara a esta dictadura de lo políticamente correcto? Aquí, en Políticos Locos, no nos callamos. Si tú tampoco quieres callarte, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque si ellos controlan los medios, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la verdad. Y dime, ¿hasta dónde crees que llegará este ataque contra la libertad de expresión? ¿Cuál será el siguiente paso del gobierno para silenciar a sus críticos? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión es lo que más temen. Descripción del vídeo. La libertad de prensa en España está en peligro. Mientras los ciudadanos que protestan contra el gobierno son apartados y censurados, los periodistas afines a Moncloa pueden manifestarse sin restricciones para defender a Pedro Sánchez.
Lo ocurrido frente al Congreso de los Diputados con Vito Quiles es la prueba de cómo el PSOE y sus medios afines han convertido la información en pura propaganda. ¿Estamos ante el fin del periodismo independiente en España? ¿Hasta cuándo permitiremos que nos manipulen? Descubre toda la verdad en este vídeo y únete a la resistencia contra la censura. ¿Qué opinas de este tema? Déjanos tu comentario, queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo. Dale like, comparte y hagamos que la política sea menos aburrida.